Bueno, la localización de los cuadros. ¿Cómo encontrar los marcos? Es decir, cómo se le asignan también esos marcos a las páginas. Aquí tenemos, por ejemplo, se sabe, muchachos, que un proceso, aunque no se cargue completamente en la memoria RAM, necesita un mínimo número de páginas que estén cargadas en los cuadros, que estén cargadas en la RAM, ¿sí? Bueno, aquí nos hablan de una instrucción move que tiene que ver con assembler, pues no voy a explicar mucho en eso, pero hay dos esquemas para la localización de los marcos. Una que se llama localización fija, perdón, y otra que se llama localización con prioridad. ¿Cómo se llama la localización fija? Pues usted divide, si tenemos 100 cuadros y tenemos 5 procesos, pues básicamente se le da 20 páginas a cada uno o 20 marcos a cada uno y ya. 100, el espacio total por dividido el número de procesos y a cada uno se le da lo mismo. Y ya esa sería una que se llama localización igualitaria. Si yo tengo 100 hamburguesas y lo voy a repartir entre 20, que somos más o menos ahorita en el salón, pues ¿cuánto nos toca a cada uno? Nos toca día 5. Eso es todo. 100 dividido 20 me da 5. Y hay otra que es proporcional, que es de acuerdo al tamaño del proceso, ¿cierto? Entonces, miremos por ejemplo, yo tengo 64 cuadros. El tamaño del proceso 1 es 10 y el tamaño del proceso 2 es 127. Entonces yo hago una ponderación 10 sobre el total de páginas que tienen los dos procesos, que es 137 por 64, que es el total de marcos, me daría 5. Entonces esto es como la proporcionalidad. Listo, no le vamos a dar, si es 64 no le vamos a dar 32 a uno y 32 a otro, porque no queda proporcional. De hecho, el primero no necesita 32. Entonces lo hacemos con proporción de acuerdo al total a la suma de las páginas de cada uno de los procesos por el número de marcos libres. Entonces esto ya me da proporcional. Al A1 le doy 5 y a la 2 le doy 59, ¿cierto? Y hay otro esquema de localización que se llama con prioridad. Este es fijo. Simplemente hago una división, ya sea igualitaria o ya sea proporcional. Pero este con prioridad, ¿sí? No se revisa el tamaño, sino que se revisa las prioridades. Se revisan son las prioridades. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Si hay un proceso I que genera una falla de página, se selecciona para reemplazar uno de sus cuadros. ¿Listo? Y se selecciona para reemplazar un cuadro de un proceso que tenga menor prioridad. Entonces ahí no vale ya ni ponderación ni igualdad. Simplemente, si el proceso I necesita que su página esté en la memoria RAM y tiene más prioridad que un proceso J, pues el proceso J tiene que darle espacio al proceso I. Entonces se reemplaza la página de un proceso que tenga menor prioridad. ¿Listo? Bueno, también existe una clasificación que se llama reemplazo global y versus reemplazo local. ¿Qué es el reemplazo global? El proceso selecciona un cuadro de reemplazo de todos los marcos, cualquiera. ¿Listo? Así tome los marcos de otro. Entonces, de todo el espacio que hay en la memoria RAM, va a escoger uno, o va a escoger dos, o los marcos que necesite, y lo reemplaza. ¿Listo? Y hay uno que se llama local. Resulta que puede pasar en el reemplazo local que un proceso no tome espacio de otro proceso, sino que tome un marco que él mismo esté utilizando. Digamos que le fueron asignados 10 y necesita meter otro, tiene que desocupar uno de esos 10 y colocar en su propio cuadro, en su propio conjunto, colocar cuál es el que va a reemplazar. ¿Listo? De eso se trata. ¿Listo? Bueno, hay algo que se llama trashing. Ya yo creo que con esto terminamos. Si un proceso no tiene suficientes páginas, es decir, si no hay muchas de sus páginas cargadas en memoria, pues entonces va a hacer que haya muchos fallos de página. ¿Qué pasa con eso? Se utiliza muy poco la CPU.
Recuerden que cada vez que haya fallos de página, el sistema operativo tiene que entrar a ayudar, porque tiene que ir a buscarlo al disco duro. Entonces el proceso deja de utilizar la CPU. ¿Y quién utiliza la CPU? El sistema operativo. Listo. Aquí está. El sistema piensa que es necesario incrementar el grado de multiprogramación y otro proceso se agrega al sistema. ¿Por qué se agrega otro proceso? Porque si usted no va a usar la CPU, entonces el sistema operativo le dice, ah, muchacho, usted no está usando la CPU. Entonces lo saco de la CPU y le doy ese espacio a otro proceso. Listo. ¿Qué es el trashing? Aquí está muy bien definido y muy sencillo. El trashing sucede cuando un proceso está ocupado solamente haciendo intercambio de páginas. Es decir, tiene tan poquitas páginas en la memoria RAM que tiene que estar sacando y metiendo, y no se ocupa de su procesamiento, sino que se queda simplemente intercambiando páginas. Entonces nunca va a terminar, ese proceso solo se va a quedar entrando y sacando páginas del disco duro hacia la RAM. Eso es lo que se llama trashing. Trashing, listo, aquí sería el diagrama de trashing. Si digamos yo, hay mucho trashing hacia el futuro, entonces el proceso no va a utilizar la CPU, eso es lo que va a suceder. Es decir, el proceso no va a acabar lo que está haciendo porque se va a dedicar solamente a intercambiar páginas o a hacer swapping, como se llama. ¿Listo? Bueno, ¿por qué ocurre el trashing? Que eso es muy importante. Porque el tamaño, ¿cierto? La sumatoria del tamaño de lo que se necesita es mucho mayor que el tamaño total de la memoria. Eso puede pasar, de la memoria que se le ha sido dada a ese proceso. Entonces el tamaño de todas las páginas es mayor que el tamaño total de la memoria que se le asignó al proceso, es mucho mayor. Entonces no va a poder terminar de hacer lo que está haciendo porque el proceso se la va a pasar es intercambiando páginas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí vamos a dejar para poder ya entrar al descanso. ¿Hay alguna duda, muchachos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Por favor, háblenme si están ahí todavía. Juan Pablo dice que no. Paula dice que no tampoco. Listo, Mauricio dice que no, Andrés dice que no, perfecto. Bueno, entonces voy a parar el video, muchachos. Vayan a descansar, párense, coman algo.